tú hagas prosperará. Eso es lo que es el ungir, era cubrir con aceite. Entonces cubría y ese... ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? Todo el que está aquí en la tierra es porque tiene un propósito. Como le dije una vez, dije, si Dios permitió que nosotros naciéramos, es porque hay un propósito. Porque fueron muchos, pero nosotros fuimos los campeones cuando salimos de ahí. En la carrera llegamos nosotros, Dios nos puso para nosotros nacer. Uno no puede decir, que estoy malo, que todo me sale mal, que esta vida, que este novio, esta novia, este esposo, esta esposa, estos hijos, esta casa, este clima, frío siempre, esta comida, y quejarse. Tú no te puedes quejar porque Dios te ha traído y tiene un propósito con tu vida. Si tú te quejas, tú le estás diciendo entonces a Dios, estoy enojado contigo, lo que tú me das es malo y todo lo que Dios da es bueno. Como le dije, si no hay para comer, dile gloria a Dios. Y si hay para comer, dile gloria a Dios. Jacob vivía muy bien. Cuando Jacob huyó después de haber estafado a Esaú, se va y dice que tenía una piedra como almohada. Y tiene un sueño y ve una escalera al cielo y ve los ángeles que suben y bajan y se despiertan y dice, me duele la cabeza de esta almohada. No, él dice, wow, esta es casa del Señor. Y agarra aceite y empieza a ungir el altar que él mismo levantó. Entonces uno le da gracias a Dios en las buenas y en las malas y en todo momento, porque Dios es grande y poderoso. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con el propósito de que haya una comunicación, una relación. Siempre quiso Dios desde un comienzo, desde el Antiguo Testamento, esa relación. A causa del pecado, dice que hubo un ángel con una espada que ya no los permitió entrar al jardín del Edén porque había un pecado. Por eso el pecado nos separa de Dios. Los que salen a evangelizar saben que la paga del pecado es muerte, y eso nos separa de Dios, porque Dios es puro y Dios no puede habitar en impureza y pureza. Nosotros somos el vaso. Nosotros somos el vaso, somos como la oveja, y Dios derrama su unción, su presencia sobre nosotros. Pero Dios siempre quiso restaurar esa relación entre Dios y el hombre. Pero el pecado hace que se separe la relación. Entonces, ahora sí, en el Antiguo Testamento, y quiero que me acompañe el libro de Éxodo, capítulo 40, versículo 9. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Génesis, Éxodo. Éxodo 40, versículo 9. Y cómo Dios empieza a preparar, les voy a hablar, a poner una ley. Primero con Adán y Eva, pasó Adán y Eva, después vino Noé, Dios destruyó, pero Noé halló gracia delante de Dios, porque Dios siempre quiso restaurar la relación de los hombres hacia Dios. Entonces Dios se da cuenta que dice, este pueblo está mal, esta gente no me quiere. Entonces le voy a poner unas leyes, unos estatutos para que anden según lo que Dios quiere que uno ande, y pone los estatutos, las leyes que están en el libro en el Pentateuco, en el libro de Génesis, Éxodo y los primeros 5 libros. Éxodo 40, versículo 9 dice, presten atención, dice, y tomarás el aceite de la unción. O sea, no era cualquier aceite. Acuérdate que le dije al comienzo, eran unas especies, era un proceso, estaba preparado para cumplir un propósito. No que se va a Tesco y compra un aceite y le echa en la cabeza a la oveja, igualito se va a morir la oveja. Tiene que ser algo especial, una especie, algo que haya costado un trabajo. Entonces dice, tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Entonces la primera unción que yo les hablo, que me enseña el Antiguo Testamento, es la unción de la casa y los utensilios. Recuerden, cuando Dios quiere restaurar la relación del hombre con Dios, hace que le da las instrucciones a Moisés que haga un templo, que haga un tabernáculo, una tienda, una carpa. Entonces cuando le da, dice, ahora que ya está hecho esto, ahora tú vas a derramar aceite en el altar, digamos, esta es una iglesia, en el altar, y con todos los utensilios, todo lo que está aquí, vas a derramar. ¿Por qué? Porque esto es lugar santo. Ahorita esta es una escuela y la alquilamos nosotros.
Pero cuando nosotros tengamos nuestro lugar propio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros, por recuperar fondos o economía, lo alquilaremos esto para que se haga una fiesta. Estaríamos nosotros yendo en contra de la voluntad de Dios, diciéndole al Dios que le dijimos gracias porque nos diste un local, pero ahora no hay cómo pagarlo, entonces lo alquilamos para fiesta. Cuando tú vas aquí a alquilar un local en Inglaterra y le dices, ¿para qué lo quieres? Para una iglesia. No, gracias, no lo alquila. Pero si va uno para hacer una rumba el sábado a la noche y que va a haber pelea y problema y va a estar sucio todo después de puchos de cigarro afuera y botellas rotas por aquí, sí se lo alquilamos. Pero para una iglesia no. ¿Por qué pasa eso? Porque hay un plan del enemigo. La gente vive en esa contaminación. Pero entonces Dios dice, yo quiero una casa para mí, pero quiero una casa pura. Quiero que sea reservada. Entonces, lo que es la unción sobre la casa es para recibir una protección, una bendición y un empoderamiento. Esta es una casa de Dios. Por eso es que nosotros somos celosos con las cosas del altar. Si tú tienes una buena voz, una habilidad para tocar batería, una habilidad para tocar teclado, para tocar guitarra o saxo o lo que sea, Dios no quiere que tú estés tocando aquí y que estés tocando en el mundo, porque Dios es un Dios celoso. Él no quiere que estés aquí cantando, el Señor es mi pastor, y de que pues te vayas el martes y dices, mátala, 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 y te pongas a cantar ahí tu salsita. No, Dios lo que quiere es que tú seas puro, seas reservado. Mi casa y yo serviremos a Jehová, dijo Josué. Entonces, la casa de Dios tiene que ser pura, tiene que ser santa, porque aquí Dios derrama un empoderamiento. Porque nosotros al alquilar y tomar estas horas, el día domingo de este lugar, automáticamente al nosotros pagar tomamos posesión de eso, y por eso el ministerio de intercesión se pone temprano a orar y dice, Dios derrama una unción fresca, habla tu palabra hoy, cierra la boca del pastor Edward y que hables tú, cierra la boca de lo que queramos hablar humanamente y que hables tú, toma control tú, bendecimos las sillas, bendecimos los aires, bendecimos este lugar, las cortinas, bendecimos todo, porque este lugar es puro. Entonces desde el Antiguo Testamento Dios le viene enseñando al pueblo, yo quiero restaurar la relación que se había perdido a través de la desobediencia, pero yo quiero un templo puro, quiero un templo santo, porque yo quiero bendecirlos, porque yo quiero protegerlos y porque yo quiero empoderarlos. Entonces ahora vamos a Éxodo, retrocedemos al capítulo 29 para ver otro tipo de unción. Éxodo 29, 21. Éxodo 29, 21 dice, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Habla ahora de una unción sacerdotal. Ya hablamos de la primera unción que era sobre el tabernáculo, los utensilios y todas las cosas que están ahí. Pero ahora habla sobre el sacerdote y sobre los hijos del sacerdote. Habla una bendición sobre la persona que está acá. Entonces, en este caso, representando yo, el pastor de la iglesia, una unción, una protección, un empoderamiento sobre mi vida y sobre mi familia. Ahora, esto es en el Antiguo Testamento. Acuérdense que la gloria de Dios descendía sobre la casa y el pueblo de Israel estaba haciendo de las suyas, de las 1001, y de repente veía una nube de gloria que descendía sobre el tabernáculo y todos tenían miedo. Ahora, qué fácil, ¿no? Ser pastor. Ahora ser pastor es fácil. Abres una iglesia, te llevas un par de hermanitos ahí de tu familia o algo y abres una iglesia. Anteriormente, porque estamos en el antiguo pacto, el sacerdote entraba una vez al año por propiciación de los pecados del pueblo, por todo lo que el pueblo estaba haciendo. Ellos iban a representar, a hacer un sacrificio, y entraban calladito. Había unas cortinas y entraba él con la cortina, y el sacerdote, si sabía que había pecado en él, seguro que entraba con las piernas que le temblaban, porque la gloria de Dios estaba ahí. Como la gloria de Dios es santa y es pura, no cohabita Dios con el pecado. Entra el sacerdote pecador, si entra amarrado con una soga y unas campanitas, se caía muerto bajo la presencia de Dios, porque a Dios no se le puede mentir. Ananías y Zafira, en el libro de Hechos capítulo 5, le mintieron al Espíritu Santo. Dijeron que habían vendido una propiedad y acá traemos la plata de la propiedad, porque en aquellos tiempos vendían todo y traían la ofrenda. Y dijeron, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo?
Que ese es otro tema, porque el Espíritu Santo después trajo una revelación a sus hijos en el nuevo pacto. Y cayeron muertos. Primero cae Ananías, después viene Zafira, la esposa, y unos jóvenes fueron y sacaron los cuerpos, porque le mintieron a Dios, porque en la presencia de Dios, Dios no puede ser burlado. Tú no le puedes mentir a Dios. Uno sería ya un hipócrita delante de Dios, conoce el corazón. Señor, no, yo no he mentido, Señor. Uno le puede decir a una persona una mentira, pero a Dios no. Uno no puede ahora decir de que uno puede mentir, no es que le digo vayan y mientan, porque nosotros ya somos, Cristo vive en nosotros, ya nosotros no vivimos en mentira, que sí podemos decir, caer en el pecado de decir una mentira que le llaman piadosa, que no existe ninguna mentira piadosa, que a veces lo puede comprometer a uno en una casa, suena el teléfono y dice, Daniel, dile que no estoy, y Daniel dice, no está el pastor. Entonces ya yo lo hice pecar y él también pecó, y mentira es mentira, pecado es pecado. Pero entonces el sacerdote entraba una vez al año por propiciación de los pecados. Y si escuchaban el campanazo, ¡pum!, que el sacerdote se caía muerto, nadie se metía a sacarlo, porque sabía que si se metía, el pueblo también moría. Lo jalaban y salía el pastor arrastrado. Por eso en esas épocas no es como ahora, que hay iglesias por todas partes. Pero ¿sabes qué? Pero nosotros, Dios no puede ser burlado. Si yo tengo la responsabilidad de ser pastor de una iglesia y de predicar la palabra de Dios, yo tengo la responsabilidad de cuidarme delante de Dios. Él se encargará de cuidarme a mí. Pero yo me cuido de cuidar la gloria de Dios, de no estar tibio o estar o frío o caliente. Y es mejor estar caliente con el fuego del Espíritu Santo. Porque Dios no puede ser burlado. Uno no vive en el pecado. Uno puede caer en el pecado. Dice 30 millas por hora y voy a 40, ya estoy pecando, porque estoy rompiendo las leyes. Romanos 13 me dice de que yo respete las leyes. Pero uno peca, pero dice, no debo andar a esa velocidad. Suena mi teléfono, inconscientemente agarro mi teléfono. La ley me dice que yo no puedo manejar y estar en el teléfono. Y son cosas que vamos cayendo, pero no es que estemos viviendo en eso. El Espíritu Santo te va revelando y te va diciendo, eso está mal, y tú vas dejando. Hay una bendición, un empoderamiento sacerdotal en el Antiguo Testamento. Ahora, la tercera y el cuarto tipo de unción que existía no eran bajo la ley, pero eran bajo dirección directa de Dios con algo específico. Y quiero que me acompañe a 1 Samuel 15. Está más adelante en el Antiguo Testamento. Creo que es por ahí el 10º libro de la Biblia, si no me equivoco, o por ahí, calientito, calientito. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Vamos a dar tiempo que lo tengamos todo, porque es más que una prédica, es una enseñanza. Para cuando salgamos hoy digan, ¡qué unción! Y dice, 1 Samuel 15, verso 1. Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Acá Samuel le dice, Jehová me envió a que te ungiese por rey. Saúl fue el primer rey. ¿Y qué era el rey? El rey era el que gobernaba. El rey cumplía un propósito. Entonces Dios lo envía al profeta, ¿para qué? Para que la persona que va a gobernar sea de bendición. Para que esa persona sea protegida, para que esa persona tenga un empoderamiento. Muchos de los que se meten a la política, no todos, algunos se meten por dinero, otros por fama, otros porque quieren algo mejor para el país. Pero mientras va creciendo, empieza a llegar fama, a ver plata, a ver gente corrupta alrededor, se contaminan y empieza la avaricia. Porque el ser humano es fácil de poder ser, llevarse por ese amor al dinero y ese es el amor a la fama. El presidente tiene un palacio y en el palacio tiene una protección. El rey ya no, ahora cuando es ungido como rey, ahora es llevado a un palacio y tiene una protección y gente que lo protege. Esto era en el Antiguo Testamento para gobernar. Ahora, por la desobediencia del hombre, en este caso Saúl, ocurre algo. La desobediencia lo hizo desviarse del camino para el cual Dios lo estaba llevando. Vemos casos de que lo que está pasando Venezuela, lo que está pasando Bolivia ahora,
con los presidentes. Quizás en algún momento no tuvieron mala intención sus presidentes cuando llegaron al poder. Pero la gente de alrededor que le dijeron podemos hacer esto y podemos hacer lo otro, o robar, o no importa la constitución y cambiamos las leyes, o diferentes cosas pueden haber habido, pero el corazón se le ha vuelto corrupto a la gente. Ya se van en contra de lo que Dios mismo manda, sino que ahora quieren ellos tomar la posición de Dios, que es lo mismo que el diablo quiso hacer, tomar la posición de Dios, y por eso fue lanzado sobre la tierra Satanás, porque nadie puede tomar la posición de Dios. Toda constitución, aún en los billetes de los dólares, dice In God we trust, en Dios confiamos. En el himno nacional de mi país bendicen al Dios de Israel en una de las estrofas. Y yo sé que en nuestros países siempre, como somos países creyentes, decimos que Dios siempre sobre todas las cosas. ¿Qué nos encontramos? En mi país nos encontramos con un presidente que entrega la nación al sol, porque venimos de los incas, y entrega una nación. No se dan cuenta de que están entregando algo que no es Dios, sino que están dándole la gloria a otra persona, y viene maldición sobre las personas. Por eso es que Dios levantaba reyes. ¿Para qué? Para gobernar y con una autoridad. La tercera unción. La primera unción, acuérdense, era sobre la casa y las cosas de la casa. La segunda sobre el sacerdote, y la tercera era sobre el rey. Y ahora la cuarta unción está en el libro de Primera de Reyes, que está antes de Samuel, capítulo 19, versículo 16. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Después. No, es que mi Biblia está antes. Ve, ya mentí, ya pequé. Me hicieron pecar. Primera de Reyes 19, 16. Dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. La unción del profeta. Ahora era una unción diferente. Uno dice, uno en los tiempos nuevos dice, qué tremendo que venga un profeta aquí y que diga, te comprarás un Mercedes. Oh, veo Beverly Hills, una mansión. Y, oh, gloria a Dios, aleluya. Yo no digo que Dios no puede hablar y te puede decir, claro que lo puede decir. Pero cuando uno habla de profeta en la actualidad, quiere eso, que le digan unas cosas así. Salí con una palabra de gloria, una unción. Los profetas del Antiguo Testamento, ¿saben para qué era? Le decía, te vas a morir. Va a venir destrucción, va a haber peste, va a haber hambre, y tu generación y esto y todo. Venían a exhortar. 1 Corintios 14 habla acerca de los profetas, de lo que es el propósito de la profecía. Yo particularmente creo en el don de la profecía porque es uno de los dones activos, que otro día predicaré acerca de los profetas en el Nuevo Testamento o en la actualidad. Pero el profeta venía para exhortarlo. Acuérdense cuando prediqué el domingo pasado de Jonás. Dios lo manda a Jonás, anda, predica a Nínive que se arrepienta. Jonás no quiere ir. ¿Por qué? Porque tenía una falta de perdón, tenía una molestia, una cólera, una rabia. Cada vez mencionaban Nínive, se ponía así que se le veían las venas. ¿Por qué? Porque había un odio. Cuando hay un odio, una raíz de amargura, un dolor, un fastidio, existe eso. Si yo no voy, me voy para otro lado, me voy para Tarsis, se sube en un barco. Y ustedes saben, si no han escuchado, pueden verlo en Facebook, la prédica del domingo pasado. Entonces, ¿qué va? Dice, Dios dice que va a destruir Nínive. Entonces él va y le dice, y el rey proclama ayuno, y Nínive se arrepiente y Dios no lo destruye. Porque el Dios que tenemos es un Dios de misericordia, que el diablo lo tiene tan confundido. Una persona que dice, yo he sido tan malo, ¿cómo Dios me va a perdonar? Yo he sido un delincuente, ¿cómo Dios me va a perdonar? Si uno se va a predicar a las cárceles, cuando el Espíritu Santo toca a la persona se siente tan herida, tan dolida, que dice, ¿cómo Dios me va a perdonar si yo fui malo? Si yo fui un homicida, si yo aborté, si yo le hice daño a mis hijas, ¿cómo Dios me va a perdonar? O la gente dice, ¿cómo puedo yo amar a Dios y ver una imagen paternal en un Dios cuando no conozco a mi papá? Nunca lo vi. ¿Cómo? Pero ahí es donde Dios trabaja. Y dice que aunque padre y madre te dejaren, yo con todo te recogeré. Salmo 27:10. Ese es mi Dios. Y dice que
Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Por eso es que Nínive, a pesar de su pecado, se arrepiente. Y la palabra lo dice en 2 Crónicas 7, si te arrepintieres de tus malos caminos y buscares el rostro de Dios, Él oirá tu oración. Y dice, ¿sabes qué? Sanaré tu tierra, dice, perdonaré tu pecado, sanaré tu tierra. Y dice, y llamaré este lugar casa de oración, y mis oídos estarán atentos a todo lo que tú me digas. Estarás en una cárcel, pero estarás libre, porque ahora mis oídos estarán atentos a tu oración. Dios es un Dios poderoso y misericordioso. 4 tipos de unción en el Antiguo Testamento. La unción, que acuérdense, bendición, protección, empoderamiento sobre la casa y las cosas de la casa en el Antiguo Testamento. Sobre el sacerdote, sobre los reyes y sobre los profetas. Ahora, en el Antiguo Testamento, los profetas hablaban que iba a venir un Salvador. Y habla Isaías y todos los profetas hablaban acerca de Jesús el Mesías. Ellos vivían en la esperanza de que iba a venir un Mesías, Jesús. Por eso Jesús no nació hace 2000 años, Jesús siempre existió, sino que Él se puso dentro de una mujer que era virgen, porque no había tenido relaciones con José, para nacer el nacimiento virginal a través de María, para nacer el Mesías. Ahora, lo que en el tiempo antiguo ellos venían esperando, ahora en el nuevo pacto, donde los quiero llevar ahora, que es el Nuevo Testamento, lo que les dije acerca del testimonio de lo que Dios le habló a ese musulmán y le dijo, prepárate porque ahora me vas a conocer. Yo quiero que la iglesia pueda conocer el día de hoy y nosotros reflexionar en quién es nuestro Dios y qué es la unción que ahora representa en la actualidad con la venida de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no había llegado. Ustedes se acuerdan o saben, en el libro de Hechos, en el día del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, que hablaron lenguas y predicaron y se convirtieron 3000 personas, y todo esto fue cuando vino el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía para hacer una función. Después de que Samuel, y estudien en su casa si los que han anotado las citas que hemos visto, después de que Samuel unge a Saúl como rey, después le dice que va a venir un poder sobre él y se va a encontrar con una campaña de profetas, y Saúl profetizaba porque venía una unción diferente. Cuando David fue ungido, él lo vio a Goliat, y cuando no fue David ni la piedra que lo mató, sino que fue el poder del Espíritu Santo que descendió en el momento para matar y se fue. Sansón no es que iba al gym 20 horas al día. Sansón tenía una fuerza porque venía el poder del Espíritu Santo y descendía, y con la quijada de un burro mataba a 1000 filisteos. Era el Espíritu Santo, venía, hacía una función y se iba. En el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, nosotros vivimos bajo el poder del Espíritu Santo. Ahora, yéndolos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento viene el cumplimiento ahora con Cristo. Ahora, Cristo, la palabra Cristo en griego es crío, que significa ungir. Y también la traducción del hebreo es ha-Mashiach, que significa el ungido. Lo traduzco para entender un poco más claro. Jesús es el Mesías, el escogido, el ungido. Entonces, ¿quién lo ungió a Cristo? No había aceite que lo ungieran a Cristo, sino que en la época de Juan el Bautista, cuando él predicaba y que vendría uno mayor que yo, él predicaba para arrepentimiento, pero el que venía para algo mayor. Y quiero que me acompañe en el libro de Hechos 10, versículos 37 y 38, quinto libro del Nuevo Testamento. Aquí está Pedro y le está predicando a Cornelio. Cornelio era una persona que era gentil, no era del pueblo de Israel, y en una visión Dios lo manda a Pedro para predicarle a Cornelio, y escuchen lo que dice Hechos 10, 37 y versículo 38. Cuando empieza a predicar el evangelio, les dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea,
comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ocurre algo tremendo acá. Cristo, la mamá de Dios, no hay mamá, porque dicen Jesús, María, la mamá de Dios, la intercesora por nosotros, no existe. Que era la mamá de Jesús, pero no la mamá de Dios. Jesús siempre existió. ¿Me estoy claro? Siempre existió. Por eso no adoramos a María. La respetamos como virgen que fue, pero no la adoramos a María. Cumplió una función, fue una mujer virtuosa, una mujer especial. Pero Hebreos 9:27 me dice que después de la muerte viene el juicio, se acabó. No hay más. Entonces, ¿quién va a ungir? A Cristo. Él llega, y presten la atención, porque a veces hay iglesias que no son trinitarias. Trinitario significa que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice la Biblia, no explica de esto. Acá ahora se lo voy a explicar. Cuando llega Jesús, dice que los cielos se abrieron. Los cielos habían estado cerrados y por 400 años no hubo un profeta. Entre el libro de Malaquías, desde el último versículo hasta el primer capítulo de Mateo, que es el Nuevo Testamento, hubo 400 años de silencio donde no hubo profeta en Israel. Y ahora llega Jesús y los cielos se abren y se escucha una voz en el cielo, que es el Dios Padre, hablando y dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Es el Dios Padre hablando, y descendió como una paloma el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, sino algo simbólico. Descendió del cielo el Espíritu Santo sobre Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Entonces descendió. Por eso es que nosotros somos trinitarios, y más adelante les voy a dar otra cita bíblica, porque si están anotando, 1 Juan 5:7 me habla que estos tres concuerdan y son uno. Por eso cuando crea Dios al hombre dice, hagámoslo a imagen y semejanza de nosotros. Lo habla en plural. Había una conversación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hicieron al hombre a imagen y semejanza, porque somos nosotros espíritu, alma y cuerpo. Somos tres en uno. No dice, ¿saben qué? Voy a dejar el cuerpo en la casa, voy a estar con ustedes en el espíritu y el alma la mando para Perú. No, andamos juntos. Pero lo que pasa es que la carne a veces le dice al alma, ¿sabes qué? Hace frío, quédate en la casa. Pero tú dices, no, yo tengo un compromiso. Así como dice al trabajo, tengo que llegar al trabajo, tengo un compromiso, porque si no me botan. Eso es lo que es un compromiso. Yo tengo un compromiso con el Dios que me llamó. Yo no puedo darme el lujo de decir, ¿saben qué, iglesia? Que la hermana Leti predique este domingo porque yo no voy a la iglesia porque hace mucho frío, estoy cansado, me acosté a las 4 de la mañana. No, porque a veces uno se puede acostar a las 4 y lo llaman a las 5 de la mañana para trabajar y ahí sí uno se va. Nosotros tenemos un compromiso, no conmigo, es un compromiso con Dios. Por eso tenemos que entender nosotros lo grande que es. Ahora, esto es tremendo, porque en el Antiguo Testamento les hablé del sacerdote, dejando el tabernáculo a un lado, del sacerdote, el rey y el profeta. Ahora llega Cristo, nuevo pacto, y cumple 3 propósitos. Él es el sacerdote más grande que entró una vez para siempre en el sacrificio de la cruz, para que no entre ningún otro sacerdote al tabernáculo a sacrificar, a hacer más sacrificio por los pecados. Ya Jesús ya sacrificó su cuerpo como cordero inmolado, puro, limpio y sin mancha. Murió en la cruz, entregó, cumplió el trabajo del sacerdote, el sumo sacerdote, lo más grande. Cumple el trabajo de rey, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Cumple el propósito de profeta, porque Él mismo profetizó y habló de las cosas que iban a venir. Entonces, Él ya cumplió 3 cosas importantísimas. Y ahora dice que nosotros, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ojo, entonces cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, el que vive dentro de mí ahora, aquel que lo confiesa, lo que dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces yo lo que le estoy diciendo es, Señor Jesús, sacerdote, rey y profeta, entra a mí. No sé si me dejo entender.
En el Antiguo Testamento ocurría eso. Ahora el que vive en mí es mayor que el que está en el mundo. Entonces ese poder, ese ungido de Jehová, ahora vive dentro de mí. Él es el que está dentro de mí. Y Él nos ha hecho a nosotros, por lo tanto nos ha hecho reyes y sacerdotes, y por eso tenemos una autoridad. Como les dije, nosotros, el que acepta a Cristo lo tiene todo. En algunos se manifiesta el poder de Cristo de una manera sobrenatural, en otros no. ¿Por qué? Porque unos a veces no dejan que el poder del Espíritu Santo salga y fluya. Tú tienes autoridad como rey y sacerdote para bendecir a una persona. Si una persona está enferma en tu casa, tú dices, hombre, el pastor dijo en la iglesia de que el sacerdote, el sumo sacerdote, el rey de reyes y el profeta, señor de señores, vive dentro de mí. Me ha ungido, el ungido de Jehová vive dentro de mí. Caramba, yo pongo las manos y declaro una palabra de sanidad en el nombre de Jesús, que sea sano. Pero hay gente que duda. Si se muere, se va al cielo la persona. Pero por la falta de fe de esa persona, no activa nada. Es tiempo, iglesia, que se active lo que vive en nosotros. La unción, el ungido de Jehová vive dentro de nosotros. Él está en todas partes. Tenemos un poder sobrenatural. Cuando te asustan en la casa, dile, ja, ¿sabes qué? Satanás, escúchame bien. Porque el sumo sacerdote, el rey de reyes, señor de señores, me ha ungido a mí. Pues yo soy el ungido de Jehová. No es que el ungido de Jehová es el pastor, el ungido de Jehová. Sí, en el Antiguo Testamento, sí. El ungido de Jehová es todo aquel que tiene a Cristo como Señor y Salvador. Es el ungido de Jehová. Todo, por eso el enemigo no nos puede destruir, no te puede tocar, a no ser de que uno abra una puerta y le diga, entra. Por eso le digo, es importante, porque no es un compromiso conmigo, sino un compromiso con Dios. Amén. El cuarto de los basado en el Antiguo Testamento, comparándolo al Nuevo, me salté el primero, que era la unción del tabernáculo. Hablé de que era el sacerdote, el rey y el profeta, que es Jesús. Pero ¿por qué dejé el tabernáculo para el final? Porque dice que nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. Qué tremendo. ¿Se dan cuenta? O sea, el tabernáculo era la iglesia, y ahora sí que venga el sacerdote a la iglesia. Que venga el rey para que escuche, tenga la bendición sacerdotal. Para escuchar al profeta, venía a la casa. Ahora nosotros somos la casa. Por eso tenemos que entender, en la casa había una unción sobre la casa para que la casa no se contaminara. Cuando tú vas a hacer algo indebido, tú estás llevando la casa de Dios, la morada de donde vive el rey, el sacerdote y el profeta, lo estoy llevando a lugares que a Dios no le agrada. Y Dios está en todas partes. Entonces uno dice, no hay unción. La unción está. La unción de Dios está en todas partes. Que no se percibe es diferente. Pero ustedes tienen que entender, hay gente que se va a una iglesia a ver, en esa iglesia no hay unción. Y se va a otra iglesia, en esa iglesia no hay unción. En esa iglesia no hay unción. Pues pasará la vida eterna buscando. Pero déjame decirte una cosa, la unción de Dios, el ungido Jehová vive dentro de uno. Que sí, que la oveja conoce el llamado de su pastor y el lugar donde Dios lo planta, sí. Pero hay una cosa, tiene que manifestarse el poder de Dios que vive en mí, tiene que manifestarse. En Pedro se manifestaba porque era una persona que había creído. De todos los que estaban ahí en el aposento alto, fue Pedro el que salió y habló y 3,000 se convirtieron. Pedro caminaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Porque había una unción de Dios manifiesta. Todo aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador en esta casa, tiene el ungido de Jehová, vive en uno. Por lo tanto, nosotros somos los ungidos de Jehová. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Se me están durmiendo? Sí, no mientan. Por no mentir, se quedan callados. 2 Corintios capítulo 1. Ya pronto termino. Voy a leerle 37 citas bíblicas nada más. Ya mentí de nuevo. 2 Corintios 1:20 al 22. Lo tenemos, 2 Corintios 1:20 al 22 dice. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros. ¿Para la gloria de quién? Para la gloria de Dios.
O sea, es por medio de nosotros para la gloria de Dios. Versículo 21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es ¿quién? O sea, el que nos ungió a nosotros es Dios. Y dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces Dios se glorifica a través de nosotros. El que nos ungió es Dios. ¿Y para qué? Para que Él nos ha sellado con el poder del Espíritu Santo, con la unción de Dios dentro de nosotros. El aceite es un símbolo. En el Nuevo Testamento dice que unjamos con aceite a los enfermos y la oración de fe de la persona, del justo, hará que el enfermo se sane. No hay problema en ungir. El aceite es algo simbólico. Yo particularmente creo, si se va a ungir a una persona como profeta, como pastor, echamos aceite sobre la persona. Pero ojo, yo no soy una persona que creo que el aceite tiene un poder. El poder lo tiene Cristo que vive en mí. Y no es por vanagloria, créeme que que vive en cada uno de nosotros, hay un poder, que hay una autoridad, sí, sobre los líderes, sí. Sobre cada persona que ejerce una autoridad. Tú eres supervisor en un trabajo, tú tienes una autoridad. Esa autoridad no te hace a ti ser mayor que otra persona, pero sí se respeta la posición de la persona. Es eso lo que lo hace diferente. Pero no sé si me entiendes, el poder de Dios en nosotros es tiempo que salga, que se manifieste. ¿Cómo se va a manifestar? Si andamos en mentiras, en pecado, en falsedad, en cosas que a Dios no le agrada, ¿se percibirá? No se percibe la presencia del Señor. Eso no significa que Dios no esté en ti, Dios está en ti. Pero cuando tú vienes a una iglesia y alguien te dice y tú sabes de que hay algo mal, incorrecto, tú dices, caramba, tengo que cambiar. Yo no puedo seguir así. Tengo que cambiar. Y de eso es el evangelio y el poder. Que el ungido que vive en mí y el Espíritu Santo me habla, me redarguye de pecado y me dice, te necesito. Necesito que me cambies, que me ayudes y me fortalezcas ante esta debilidad para yo poder salir adelante. Porque yo quiero ser una imagen tuya acá en la tierra. A Cristo no lo ven, a nosotros nos ven. Y es una vergüenza que cuando ven a un cristiano a veces dice, yo ir a la iglesia para ser como esa persona, mejor no voy. Si te dice eso no es para que te pongas mal, sino para que le digas, dile, gloria a Dios que esa persona va, porque esa persona sabe que necesita un cambio. Como dije un ejemplo, ¿tú comes McDonald's? Sí, dice. ¿Y por qué vas al McDonald's? Ahí también van ladrones. Ahí va gente de oficina. Ahí va gente rica. Ahí va gente pobre. ¿Y por qué va? Va por la comida, ¿no es cierto? No va porque ellos van allá. O que yo ya no voy al cine Odeon porque aquí viene otra gente. No, tú vas porque quieres ver una película. Yo vengo a la iglesia, ¿por qué? Porque quiero más de Dios. No es solamente prepararme un mensaje y lanzar el mensaje aquí. El mensaje lo tengo que aplicar yo primero a mi vida y poder entender yo el principio que la unción de Dios está sobre mi vida. No me jacto, hablo en general. Dios me habla a mí, yo doy una palabra al pueblo. El que quiere lo recibe, el que no, que el Espíritu Santo redarguya, porque no hay nada imposible para mi Dios. En Cristo somos más que vencedores. La supereminente grandeza de su poder, que lo levantó de los muertos y puso a principado y potestades debajo de los pies, se la ha dado a la iglesia. La iglesia tiene poder. Hay una unción de Dios, hay una presencia que rompe yugo. Dice que se pudre el yugo ante la presencia del Señor, ante la unción de Dios. El aceite hacía que el yugo se pudra. El yugo era lo que le ponían a las yuntas, a los animales, para que andaran así de la cabeza, caminando juntos. Y eso es lo que hace el enemigo. Si uno abre una puerta, una falta de perdón, un chisme, hablando en mentira o lo que sea, ¿qué hace? Te pone así el diablo. Un ejemplo y fuerte, la pornografía. Hay gente que dice, no puede dejar la pornografía porque se ha puesto una yunta. ¿Y ahora qué hace? Vive esclavo del pecado. Pero si el ungido de Jehová vive en mí, ¿cómo yo voy a poder estar aquí? Entonces, si el ungido de Jehová vive en mí, présteme atención, yo empiezo a clamar, le pido perdón a Dios, que me dé la fuerza, empiezo a clamar y la unción de Dios hace que ese yugo se pudra, se rompe, se destruya. Y tú tienes, según 2 Timoteo 1:7, creo que dice que Dios nos ha dado dominio propio. La gente le dice fuerza de voluntad. Tú tienes el dominio propio porque el que vive en ti es el ungido de Jehová.
Entonces tú les puedes decir, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. No hay ninguna cosa, ninguna enfermedad, ninguna cosa que me diga, es que algo está pasando aquí. No importa lo que esté pasando. El ungido de Jehová de ahora en adelante empieza a salir acá, a manifestarse. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Empiezas tú a clamar y tú declaras el poder de Dios que de ahora en adelante se establece en tu casa, en tu trabajo, en el bus, en el tren, donde tú vayas. Que todo lo que pise la planta de mis pies será el Señor, será mío. Entonces tú empiezas a declarar la gloria de Dios. Que cuando yo salude al hermano y le dé la mano, que sienta la gloria de Dios. Señor, mete tu mano ahí en aceite caliente, ahí 5 minutos, mentira. Agarra y dice, el ungido de Jehová vive en mí. Te bendigo, varón. Hay gente que saluda así, te da un abrazo, te bendigo, porque de corazón siente la bendición, porque Cristo vive en uno, hay un poder. Si ves un enfermo y tienes un amigo enfermo, anda, ora por él, dile en el nombre de Jesús te vas a sanar. Si la persona cree, la oración del justo puede. Dice, y si no se sana, Dios dice de que tú pongas manos sobre enfermos y ellos sanarán. Es tu fe. Si tú vas pensando y si no se va a sanar, a no ser que Dios te diga, está pasando por una prueba, es diferente. Por eso estamos orando y clamando. Pero no hay nada imposible para Dios. ¿Será que Dios quiere que lleves una vida mediocre? Imposible, no, porque mi Dios no quiere que lleves una vida mediocre. Pasarás una vida mediocre, pero Dios quiere que en la mediocridad tú agarres y digas, gloria a Dios. Dios me va a levantar. Dice, cuando estabas en el hoyo, de ahí Dios lo saca. Pacientemente esperé yo a Jehová, el Salmos 40, dice David. Y tú me sacaste de ese pozo cenagoso. El Salmo 103 dice, Él es que rescata mi vida del hoyo para que te rejuvenezca. Porque cuando uno está enojado, triste, se le ve hasta amargo, se le ve esta cara así como que ha chupado limón, ¿no? Pero cuando tú estás así con el amor de Cristo, dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Hay una alegría, hay un gozo. No importa, sé que las mujeres tienen una facilidad. Las mujeres se pelean con el esposo y llegan a un lugar y están a veces así. Dios lo bendiga, hermano. Si están así. Nosotros los hombres se nos nota más. Varón, Dios te bendiga. Y nos cuesta más. La mujer es más como que disimula un poco. Y en la casa hablan, arreglan las cosas en la casa como quieran. Pero al hombre le cuesta un poco más. Hermanos, Cristo vive en nosotros. No sé cómo puedo ser, yo no sé si tú puedes entender ese poder. No hay nada imposible. No hay diagnóstico de doctor que Dios no pueda cambiar. No hay carta de abogado, ni de migración, ni de bancos que Dios no pueda cambiar. Si estás endeudado hasta el cuello, pídele perdón a Dios por haberte endeudado y que te dé la sabiduría para salir de las deudas y que nunca más vas a volver a endeudarte injustamente. Y Dios te da la sabiduría. Dios dirá, ya aprendió la lección. Daniel decía que pasó por un proceso, pero él sabía, el punto número 3 del testimonio que va a grabar, ya lo comprometí, que su fe sabía que Dios tenía algo preparado para él. Y esa es la fe de nosotros. Nosotros no vivimos bajo el antiguo pacto, vivimos bajo el pacto más grande, bajo el pacto de Jesucristo. Primera de Juan 2:20. Primera de Juan está casi al final, cerca de Apocalipsis. Y con estas 2 citas bíblicas termino. Primera de Juan 2:20. Dice, Primera de Juan 2:20, póngale atención, porque esto no lo digo yo, lo dice Dios, y el que cree la palabra lo recibe. Amén. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, porque Dios nos las ha revelado a nosotros. La prédica de hoy, la enseñanza de hoy, si tú te la llevas y lo pones en práctica, dices, wow, el ungido de Jehová vive en mí. No hay nada ni nadie. Créame que quizás llegando a casa o mañana alguien te va a querer matar la fe. Tú le dices, no, el ungido de Jehová vive en mí. Te querrán decir lo que quieran, digan lo que quieran, no me importa. El ungido de Jehová vive en mí. Tú sabes quién vive en ti. Tu familia, tus amigos, tus trabajos, tus compañeros. Ahí viene el pandereta, aleluya, gloria a Dios. Ahí está, se ríen, se burlan. Que se rían, que se burlan. El ungido vive en mí. Cuando ellos pasen una situación, se acordarán,
Alguien una vez, me acuerdo, me habló. Alguien una vez me dijo de que Cristo me amaba. Yo me puse en contacto, me contactó un amigo después de tiempos. Yo ya ni me acordaba de él. Y pasa por una situación difícil y me dice: Eduardo, Dios puso en mi corazón que hablara contigo. ¿Por qué? Porque uno sembró la palabra da fruto en su tiempo. Y el versículo 27 de Primera de Juan, que con esto termino, Primera de Juan 2:27, que es poderoso. Y yo le voy a invitar a que nos pongamos de pie, porque con esta cita bíblica, para ya no mentirles más, termino. Primera Juan 2:27. ¿Saben que los pastores siempre dicen: ya ahorita termino? Y nunca termina. Es la gran mentira de los pastores. Tenemos un problema nosotros, porque para nosotros estar parado aquí, como es la palabra, a veces dice faltan 5 minutos, pero son como 20, porque uno no se da cuenta. Primera de Juan 2:27, y esto es poderoso, dice: pero la unción que vosotros recibisteis, hago un paréntesis, no es el aceite que alguien puso sobre nosotros. En el Antiguo Testamento pusieron, cuando dice la unción que recibiste, es cuando aceptaste a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la unción, porque cuando yo lo recibí al ungido de Jehová, entonces Él ya me ungió con el aceite del Espíritu Santo. Entonces dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, o sea, va a permanecer en nosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Él ha prometido que permanecerá en nosotros, pero nos dice: ustedes permanezcan bajo la unción de Dios. Ahora, no dejes que nadie te enseñe, que la unción misma, el ungido de Jehová que vive dentro de ti, Él mismo te enseñará. ¿Está bien tener un estudio bíblico? Vamos a enseñar, claro que sí, enseñar a la gente de la Biblia para conocer más la Biblia. Pero la Biblia no necesita ninguna ayuda superior al libro de la Biblia para poder entender. Cuando un testigo de Jehová te toca la puerta, saca el atalaya y saca el despertar, y esto es para que puedas entender la Biblia. La Biblia me enseña de que no, la unción misma que recibí me enseña y trae una revelación a mi vida, el Espíritu Santo, de lo que Dios me quiere hablar. Hay un poder. En el catolicismo se creó el catecismo. ¿Para qué? Para poder entender la Biblia. Con todo respeto, en mi país de recién llegó el Papa Francisco, y yo digo: wow, y me mandan mensajes y todos amigos, y digo, me mandan mensajes de la política, que están en contra de la corrupción. Esto acá está, mira, acá están los videos, clarísimo, esto es corrupto. Y digo, hablan así de la política, y la gente dice: no se habla ni de política ni de religión para no pelear, dice. Pero hablan de la política y me mandan, y después me mandan cosas del Papa que dicen que van contrarias a la palabra. Entonces, les gusta lo que es correcto en lo político, pero lo que es correcto según la Biblia la gente no lo quiere aceptar. ¿Por qué? Si Cristo mismo, si nos reuniéramos un católico, un testigo de Jehová, un mormón, un adventista del séptimo día, un testigo de Jehová y todos, y que creen, que dicen que la Biblia es la palabra de Dios, y habláramos con la Biblia, llegaríamos a un solo acuerdo. El libro de Romanos me habla que la salvación viene por gracia a través de Jesucristo, bajo la unción del ungido. ¿Se dan cuenta? No necesitamos de otro libro, no nos dejemos engañar. Si leemos bien a fondo las historias, José Smith, que se le apareció un ángel llamado Mormón en Nueva York a José Smith, y que se pusiera las tablas sobre el pecho y venía una revelación, escribió el libro y el ángel se fue y se llevó las tablas. Y ahora, para entender, se cree hay que leer José Smith. No, la Biblia es palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que es como espada más cortante que toda espada de doble filo, y atraviesa hasta lo más profundo. Yo en el clamor, en mis lágrimas, en mi oración, leyendo la Biblia, Dios me ha traído una palabra que ha traído comodidad a mi vida, tranquilidad, paz. Si no lo creen, lea la Biblia. Lea la Biblia y va a ver cómo la Biblia le trae paz. No quiero leer la Biblia, voy a leerla. Sí, el ungido vive aquí, voy a leerla. Si esté cansado, voy a leerla. Lee, vas a ver que trae paz. Y dobla rodillas y ora. No, porque me siento mal, acabo de pelear con mi esposo. Dobla rodillas y ora, porque el ungido de Jehová vive en ti. Dobla rodillas y empiezas a orar, y entonces empieza a fluir algo diferente, porque es la unción de Dios.
La unción de Dios está aquí. ¿Sabes por qué a veces se manifiesta más fuerte? Cuando nos ponemos de acuerdo en algo. Intercesión estaba aquí antes de empezar el servicio orando. Ahora no están aquí, ahora están en un cuartito. Porque me dijeron, cuesta sentir esa presencia que sentíamos en el cuartito. ¿Saben por qué? Porque cuando son 2 o 3 personas y están ahí, están en el mismo espíritu, están de acuerdo con algo. A veces uno puede llegar aquí y uno aquí se sienta y se duerme, el otro está pensando en qué voy a cocinar, si es chicharrón o pollo a la parrilla, o está pensando el otro, tengo que salir, ¿a qué horas termina el pastor? Porque tengo un cumpleaños que irme, y está con la mente en otro lado, y entonces le cuesta a uno. Por eso cuando yo doy una palabra, me gusta, y no por mí, sino que uno diga, gloria a Dios, recibo, cuando tú aceptas, porque ¿sabes qué? Porque dices, el ungido de Jehová vive en mí, yo soy el tabernáculo, yo soy la casa, hay algo grande. Pueden empezar a adorar, porque vamos a terminar adorando. Cuando tú adoras en espíritu y en verdad, algo ocurre, algo sobrenatural, porque lo que Dios quiere. Los días viernes, por si no has venido, estás trabajando, estás ocupado, te invito un viernes aquí. Se apaga la luz para que nadie te vea y hay un momento de adoración y adoramos a Dios. Terminamos con lágrimas aquí, porque sientes literalmente que Dios te visita ahí. Estoy seguro que cuando tú doblas tus rodillas o cuando tú oras a solas en tu casa, cuando vayas a orar ahora y le digas, antes de empezar dices, ¿sabes qué? El ungido de Jehová vive en mí. Entonces tú has prometido que estarás conmigo hasta el fin del mundo, que aunque padre y madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Si la mujer que me tuvo en su vientre se olvidara de mí, yo nunca me olvidaré de vosotros, dice el Señor. Es grande, Dios es poderoso. Cierra tus ojos ahí y levanta una adoración, empieza a levantar ahí una adoración. Adórale a Dios, adórale a Dios. Tu presencia está en este lugar, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia.